Buen día niños, hoy es el miércoles 30 de junio de 2021. Vamos a trabajar con nuestro libro de Medio Natural y Salud. Vamos a leer bien lo que tengo acá, escuchen. Dice, diferencia entre animales y vegetales. La diferencia que existe entre los animales que ya estuvimos conociendo y las plantas. Los vegetales son las plantas. Nos dice la información que quiero que tengan en su cuadernito. Fecha, título y la información. Los animales y los vegetales son seres vivos, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Acuérdense siempre que los seres vivos, los seres que tienen vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso hay que recordar. Entonces van a poner esa información en su cuadernito para tener y recordar. Después dice, sabemos que los animales y las plantas son seres vivos, pero tienen diferencias. Y vamos a mirar acá las imágenes. ¿Cómo se alimenta la vaca? La vaca come pasto, ¿verdad? Come pasto. ¿Y cómo se alimenta la planta? La planta no come el pasto. ¿Qué suele hacer? Le solemos regar, le ponemos su arena, le ponemos en el sol. Entonces no se alimentan de la misma forma. Y acá tenemos esta información que también quiero que copien. Los animales se alimentan de vegetales o de otros animales. Hay animales que comen carne, otros que comen pasto. Esos son los animales. Y los vegetales o plantas producen su propio alimento. Acuérdense, las plantas producen su propio alimento. Ellas hacen su propio alimento. ¿Cómo? Para ello toman sustancias del suelo, de la tierra, de la arena, del aire y de la luz del sol para ir alimentándose y crecer. Las plantas usan suelo, aire, sol y ustedes saben que también con el agua le seguimos dando vida. Esa es la diferencia con los animales que se alimentan de vegetales o de otros animales. Vamos a la siguiente página. Y otra pregunta que dice, ¿y cómo se trasladan de un lugar a otro los animales? ¿Cómo se mueven los animales? Algunos caminan, vuelan, saltan, ¿verdad? ¿Y cómo se trasladan las plantas? ¿Las plantas están caminando, volando y saltando? No, ellas no se mueven. Entonces, esta información quiero que tengan también. Los animales pueden trasladarse de distintas formas, caminando, como el gato, el perro, entre otros, volando, que son las aves, o saltando, como las ranas y los conejos. Y otros se arrastran, como la víbora, que ya conocimos, que se va arrastrándose. Las plantas no pueden trasladarse de un lugar a otro, porque su raíz debe fijarse al suelo. Tiene que estar en el suelo su raíz para poder tener su alimento. Esa es la diferencia también entre los animales y las plantas. Los animales se mueven, las plantas no se mueven de su lugar. Una vez que copian toda la información, podemos hacer esta pequeña tarea que dice leo y contesto con sí o no. ¿Las plantas son seres vivos? Dijimos que los animales y las plantas son seres vivos, entonces colocamos sí. ¿Los animales se quedan fijos en el suelo? ¿Los animales son los que se quedan pegaditos ahí en el suelo? No, ¿verdad? Las plantas son, entonces colocamos no, porque las plantas son las que se tienen que quedar fijas, pegadas al suelo. ¿Y las plantas elaboran su alimento? ¿Quién tenía que hacer su propio alimento, los animales o las plantas? Las plantas, entonces ponemos sí, porque las plantas utilizan la tierra, el agua, el aire y el sol para poder alimentarse y crear su alimento. Los animales no. Y hasta ahí la tarea por hoy. Quiero que recuerden bien estas diferencias. Hay diferencias en la alimentación y en la forma de moverse. Hasta ahí.